Qué gusto volvernos a estar en contacto en esta noche y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, viendo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy el tema titulado, a manera de pregunta, ¿existe el cielo? ¿Existe el cielo? Vamos a orar y damos inicio entonces. Padre, te damos gracias por esta noche, este momento que nos permites para estudiar tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, nos guíe a toda verdad y que nuestras vidas sean, Señor, edificadas y podamos amarte como tú lo mereces. Bendícenos, perdona por favor toda ofensa y ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, a manera de repaso, estamos apenas en el capítulo, acabamos de terminar el capítulo 3 y vemos en Apocalipsis capítulo 1, si quiere ir buscando ahí para dar un breve repaso. Y en Apocalipsis 1.1 se nos habla de la revelación de Jesucristo, obviamente además de los acontecimientos futuros, pero se nos revela la persona de Jesucristo, que es lo más importante, porque a veces nos buscamos solamente los eventos futuros, pero sin entender que el Apocalipsis lo que destaca es el señorío de Cristo, el control de Cristo sobre toda la humanidad, sobre la historia de la humanidad. Y en este capítulo 1, en el versículo 1, se nos habla del estado exaltado de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte y resurrección, y Él es revelado para que nosotros como creyentes podamos tener esa confianza en que en este universo y en este mundo hay un plan, y es el plan de Dios, el cual se está llevando a cabo. Nos dice en el versículo, también en el versículo 1, que Él ha manifestado a sus siervos, ¿verdad? De manera muy específica, a sus hijos, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos viviendo con incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar. Él nos da a esas profecías precisamente para que tengamos confianza y entender que estamos aquí en un peregrinaje en este mundo, pero que nuestro destino final es la eternidad con Dios en el cielo, y es lo que vamos a ver en esta noche. El cielo, ¿existe un cielo? Sí, lo afirma la Escritura, como vamos a ver en el capítulo 4. Vemos también en el capítulo 1, versículo 5, que Dios nos ha hecho sacerdotes y reyes, es decir, gobernaremos en toda la eternidad al lado de nuestro Dios en el universo, y por eso es que Él nos ha primeramente lavado de nuestros pecados, nos ha perdonado para poder estar en su presencia a través de la sangre de Cristo Jesús. Él nos ha dado esa preciosa salvación. Nos enseña también en el versículo 7 esa promesa que estamos esperando los creyentes, que Él dice, he aquí que viene, ¿quién? Cristo. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Estamos esperando que Cristo venga, ¿verdad? Estamos ahorita en un mundo que está en caos y que está en decadencia y que se está acelerando pues toda esta maldad en todo el mundo. Pero este caos un día terminará cuando el Señor regrese y establezca su reino. Así es que en los versículos del 13 al 16, no voy a entrar en detalle, pero se nos menciona aquí algunos de los atributos de Cristo, de su poder, de su exaltación y de su gobierno. Y Él habla y se dirige en primer lugar a su iglesia. Dice que la iglesia es como un candelero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo nos ha puesto en este mundo para alumbrar. Mientras estamos en esta época de tinieblas, nosotros tenemos que alumbrar con el Evangelio de Cristo, tenemos que darlo a conocer, tenemos que compartirle a la gente que en Cristo hay salvación, hay una vida nueva, y que a través de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario es que podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Entonces el Señor nos anima y nos dice, mientras están aquí en el mundo son candeleros que tienen que alumbrar con la luz de Cristo Jesús. Nos dice también en el verso 18 que Él murió, pero Él resucitó, es decir, Él venció a la muerte, y nuestros días están en sus manos. Y también comienza luego en el capítulo 2 y el capítulo 3, hablando a la iglesia, escribiendo a la iglesia, es decir, Cristo tiene un mensaje para su iglesia. Escribe Él a 7 iglesias que yo creo que representan la historia de la iglesia, de toda esta época. Y a través de toda esta época el Señor nos está hablando como iglesia, precisamente ¿por qué? Porque necesitamos de Él en todo momento. Dice que Cristo está en medio de sus candeleros, es decir, que Él está al pendiente, Él está en su pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque a través de todos estos años
Vimos que en estas 7 iglesias a las cuales él escribe, hay 4 iglesias en las cuales se encuentra el ataque de Satanás, infiltrándose en la iglesia para detenerla, para desviarla, para dañarla, para evitar que la iglesia proclame la palabra de Dios. Entonces, Cristo lo que hace es anunciarle a cada iglesia con sus palabras ánimo, ¿verdad? Pero también da palabras de advertencia, hace un llamamiento al arrepentimiento y está hablando a la iglesia, y también él da una promesa, una recompensa, ¿verdad? Para todos aquellos que vivamos fielmente y estemos cumpliendo su misión. Y es así que al terminar estos capítulos 2 y 3 de los mensajes de Cristo a la iglesia, ahora el Señor, vamos en el capítulo 4, y el Señor nos muestra aquí en el versículo 1, Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos aquí, se nos muestra, ¿verdad? Se abre una puerta en el cielo. Entonces, sí existe el cielo, es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia nos enseña que hay 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo, que es la atmósfera, en donde están las nubes. El segundo cielo, que es el espacio interestelar, donde están otras galaxias, millones de estrellas, etc. Y el tercer cielo, que es donde mora Dios en su trono celestial, con millones y millones de ángeles, serafines, querubines, etc. Entonces, sí existe el cielo, ¿verdad? Y se nos da esta visión precisamente para que el ser humano entienda que lo que existe aquí no es todo, ¿verdad? A veces la gente piensa muy poco, si no es que no piensa nada acerca del cielo, acerca de la eternidad. Estamos tan enfocados en este mundo, o en sus problemas, o en sus placeres, o en sus distracciones, o en sus tentaciones, o en lo material, en la fama, en 1000 cosas, ¿verdad?, de este mundo. De tal manera que este mundo acapara nuestros pensamientos, acapara todo nuestro estilo de vida y pensamos que esto es lo único que existe. No, por eso Dios nos revela a través de toda la palabra, pero concretamente aquí en Apocalipsis, que hay vida más allá de este planeta y que aquí estamos solamente de pasadita, ¿verdad?, como peregrinos y extranjeros, pero nuestro destino celestial será con nuestro Señor, para todos aquellos que nos hayamos convertido a Cristo Jesús. Así es que sí, hay un cielo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué es en esta escena, qué es lo que ve el apóstol Juan. Y yo veo aquí un cuadro o una figura del arrebatamiento de la iglesia, porque dice una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y nosotros nos damos cuenta entonces que el cielo se abrirá cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Él viene, ¿verdad?, y estará en las nubes. Habrá una voz y se tocará una trompeta y los santos serán arrebatados al cielo. ¿Qué es lo que le pasa a Juan aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una figura o un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. Y también algo muy interesante es que después de este capítulo 4 no se vuelve a mencionar a la iglesia, 4 y 5. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, no se vuelve a mencionar a la iglesia en ninguna sola ocasión. ¿Por qué? Porque aquí vemos entonces que hay un arrebatamiento, y después del arrebatamiento de la iglesia nos encontramos con la etapa que denomina la Biblia la Gran Tribulación. 7 años, ¿verdad?, por los cuales el mundo atravesará, y también el pueblo de Israel, y todas aquellas personas que pensando que eran cristianas se quedaron porque nunca se convirtieron auténticamente a Cristo. Entonces, lo que vemos en esta visión del Apocalipsis es, en primer lugar, la persona de Cristo, Él como creador y soberano del universo. Vemos la era de la iglesia actualmente, nos encontramos en la era de la iglesia, en donde Dios se está manifestando y se está dando a conocer a través de su iglesia en todo el mundo. Y después vendrá una etapa que se llama la Gran Tribulación, 7 años, posteriormente 1000 años, en donde Cristo regresará al final de la tribulación, establecerá su trono en Jerusalén, gobernará durante 1000 años y finalmente el juicio del gran trono blanco y después la eternidad con nuestro Dios. Entonces, es a grandes rasgos lo que nos presenta el libro de
Apocalipsis. Entonces, antes de comenzar la gran tribulación que está en el capítulo 6, ¿verdad? Primero se nos muestra esta visión del cielo. Antes de que aparezca el juicio de Dios, Juan es llevado al cielo, y con esto nosotros podemos darnos cuenta, se nos da aquí un vislumbre de la gloria de Dios, de lo que existe en el cielo, brevemente, porque la descripción más detallada del cielo está en Apocalipsis 21 y 22. Ahora, la Biblia descarta la existencia de un limbo, no existe, descarta la existencia de un purgatorio, tampoco existe. Esos son inventos de la religión popular. Tampoco existe la reencarnación, es una herejía demoníaca, ¿verdad? Solamente existe la resurrección para vida o resurrección para condenación. Entonces, en primer lugar, aquí se muestra al Dios soberano en su trono. Apocalipsis 4, versículo 2, dice: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, entonces lo primero que ve Juan es un trono y alguien sentado en el trono, que es Dios, obviamente. El Cordero, nuestro Señor Jesucristo, aparece a un lado también en ese trono en el capítulo 5. Pero aquí vemos la figura, por decirlo así, el aspecto de Dios, ¿verdad? Sentado en su trono. ¿Qué significa eso? Que hay un Dios que está gobernando en todo el universo y obviamente aquí en este mundo y también en nuestras propias vidas, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender. Sí, hay un cielo, hay dos destinos eternos solamente, o el infierno, la condenación eterna, o la vida eterna en el cielo con el Señor. Y en esta visión de Dios, pues nosotros podemos entonces darnos cuenta que hay un plan, que hay esta creación, que es creación de Dios, ¿verdad? Que el universo existe por la voluntad de Dios, que no fue una casualidad, que como pues dicen los hombres de ciencia, que este universo salió de la nada. Es increíble esto, cómo la nada produce algo. Pues no, la nada produce nada, no puede, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es a Dios, y muestra aquí Juan tratando de explicar en cierto sentido cómo es el aspecto de Dios, y él hace una comparación según lo que él conoce, y para que podamos nosotros tener más o menos una idea de cómo es Dios, ¿verdad? Y él usa aquí estas figuras de que era semejante, su aspecto era semejante, ¿verdad?, a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de ese trono, ¿verdad?, del trono, un arco iris completo, semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, ¿qué representan los colores de estas piedras? Bueno, pues habla de transparencia, y también habla de el color rojo de la cornalina, y también habla de el color verde de la esmeralda. ¿Esto qué representa? Bueno, puede representar por un lado la santidad de Dios, la pureza de Dios. Nos habla también esto del juicio de Dios, de la gracia, de la misericordia, ¿verdad?, que existe en nuestro Señor. Así es que en ese aspecto del cual Juan aquí nos habla, es lo primero que él ve. Ahora, a fin de cuentas, bueno, pues el cielo es un lugar, Por ahí dijo un personaje, bueno, lo voy a decir, ¿verdad?, el Papa, él dijo que el cielo era un estado de la mente. No, por favor, qué equivocación y qué herejía. El cielo es un lugar real. Hay 3 cielos, y mencionamos el tercer cielo, es el lugar donde mora Dios. Está sentado en su trono, dando la idea de que Él está gobernando y que todas las cosas están bajo su perfecto control, aún permitiendo la maldad, aún permitiendo el ataque de Satanás. Entonces, parte del Señor, de su sabiduría, ¿verdad?, que podemos entender hasta cierto sentido, pero que a final de cuentas, por eso fue escrito Apocalipsis, para darnos la esperanza, ¿sí? La victoria es y será de nuestro Señor. En este capítulo 4 se mencionan por lo menos alrededor de 14 veces la palabra trono, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en el cielo? Nos da una imagen muy general, sí, en cierto sentido, pero más detallado, como dije en los capítulos 21 y 22, que lo describen como algo sublime. Bueno, pero ¿qué es a fin de cuentas lo más importante del cielo? Es Dios, es Dios. Aunque es un lugar
bello, y apenas podemos tener una idea, ¿verdad?, de lo que hay en el cielo. Se destaca que lo más importante, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más sublime, es Dios, es la presencia de Dios, su gozo, su paz, su santidad, su amor, su gracia, su misericordia, su sabiduría, su gloria. Bueno, es Dios sentado en su trono. Eso es lo que le espera a todos los creyentes que están en Cristo Jesús. Por eso es que se destaca la presencia de Dios. Entonces, Dios mora en el cielo. Y eso es lo más importante. Así es que tenemos que también pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar en el cielo. Haciendo un paréntesis, ahorita regresamos a Apocalipsis 4, por favor. Busque en la carta de Pablo a los Colosenses y tenemos esta exhortación a los creyentes. ¿Sabe? Si no tomamos en cuenta y no vivimos con nuestra mirada puesta también en el cielo, el mundo nos va a engañar, el mundo nos va a ponernos en una trampa de maldad, aparentemente placentero, atractivo, seductor, pero el mundo va a la perdición eterna. Entonces en Colosenses 3 dice el apóstol Pablo en el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, habla de una resurrección espiritual que sucede cuando Cristo viene a nuestra vida, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces tiene que haber esa intención en nuestro corazón. No podemos ser pasivos y esperar a ver qué sucede. No, tenemos que buscar las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado? Porque Cristo ya terminó su obra perfecta y Él también está gobernando en el universo y en el mundo. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es lo que estamos haciendo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hay en la tierra es pasajero. Y como dijo Salomón, cuando no tenemos en cuenta a Dios, todo es vanidad de vanidades. Todo se terminará. ¿Sabe usted eso? La vida se termina, la salud se termina, las posesiones se terminan, todo se termina excepto el amor perfecto de Dios en Cristo Jesús. Entonces tenemos los creyentes que entender que estamos aquí, ¿verdad? Solamente unos cuantos años, pero estamos aquí con propósito, que es dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús, la gloria del Señor. Entonces dice versículo 3, porque habéis muerto, o sea, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, ahora Cristo es nuestra vida, el creyente no tiene dos vidas, la secular y la espiritual, no. Ahora el creyente tiene una vida que es Cristo en él. Por eso dice Pablo, cuando Cristo vuestra vida, entonces tu vida que le llamas secular en el trabajo es tu vida en Cristo. Tu vida en casa es tu vida en Cristo. En la familia, tu vida en tus descansos, en la iglesia, en todas partes, tu vida es Cristo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, ¿qué estamos esperando los creyentes? Que Cristo regrese. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día recibiremos un cuerpo resucitado, perfecto, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, y qué bendición, ¿verdad? Pero mientras esto sucede, tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y entender que también, obviamente, un día vamos a rendirle cuentas al Señor, ¿verdad? Pero tenemos que vivir para su gloria. Ahora sí, regresamos a Apocalipsis capítulo 4, y dice en el versículo 4, Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Representan al pueblo de Dios. Recordemos que estamos hablando de una figura de la iglesia es arrebatada, entonces a través de estos 24 ancianos la iglesia es representada, está ante el trono de Dios. Entonces, ¿quiénes irán al cielo? Todas aquellas personas que depositaron su fe en Cristo como Señor y Salvador, le pidieron perdón, creyeron en la sangre de Cristo para perdón y limpieza de pecados, y se arrepintieron de sus pecados. Entonces, Dios da esa salvación a través de Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es
don de Dios. Entonces, aquí están estos ancianos representando a la iglesia, ¿verdad? Y dice el versículo, con coronas de oro, que son las recompensas que recibiremos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por nuestro servicio fiel. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Y delante del, bueno, estos relámpagos y truenos y voces están ya a punto de dar a manifestar el juicio de Dios. Sí, hay un juicio. Hay veces, la gente piensa que el mundo puede seguir en sus maldades y tristemente, por ejemplo, lo que se acaba de ver en muchas partes en los carnavales, que son unas degeneraciones y unas depravaciones y una adoración a Satanás, pero ya, ¿verdad? Sin vergüenza. Entonces, ¿piensan que Dios no va a hacer nada? Claro que sí. Dios es paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un límite para la misericordia de Dios. Y cuando Dios diga, hasta aquí ya rebasaron sus maldades, ¿verdad? Entonces vendrá un juicio, ¿verdad? Debido a los pecados de la gente que no ha querido arrepentirse. Así es que vemos ahora en el versículo 5 que de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto es una figura que habla del Espíritu Santo, de la plenitud. 7 es el número completo, el número de la perfección, el número de la plenitud. Entonces aquí se menciona al Espíritu Santo de Dios que está en el cielo. Verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, se habla aquí de que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Por qué? ¿O qué era? Bueno, yo creo que es una gran cantidad de agua congelada que separa el tercer cielo del segundo cielo. Y es lo que una figura también del templo. Estaba el atrio, el lugar santo, y había una cortina en donde estaba la presencia de Dios. Entonces yo creo que este mar de vidrios, como un mar de vidrio semejante al cristal, es una gran cantidad que existe en el universo de agua congelada que evita que se acuda a la presencia directa del Señor. Te menciona aquí a 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas al de alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, una imagen extraña, ¿verdad? Pero son simbolismos. Y ahora estos 4 seres vivientes simbolizan la creación ante el trono de Dios. Simbolizan la creación, es decir, Dios es el creador del universo y Dios está en control de toda su creación. Así es que el creyente puede tener esa certeza de que esta creación tiene propósito, tiene sentido, tiene significado, y que Dios nos colocó en su creación, y que la creación, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando uno se da cuenta de la creación, de la perfección de la creación, de la armonía que hay, por ejemplo, en nuestro sistema, en nuestro mundo, etcétera, nada fue puesto por casualidad, sino todo fue producto de la sabiduría de Dios, de su bondad. Él compartió con nosotros esta parte de su creación. Así es que, pero hay un trono, todo está alrededor del trono de Dios, es decir, nada está fuera de su providencia. Continuamos entonces en el versículo 8. ¿Y qué más hay en el cielo? Dice, los 4 seres vivientes, bueno, dice aquí que no cesaban de decir, Santo, 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 es decir, Dios merece la adoración y la alabanza por quién es Él.
y por lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas. Y obviamente estoy hablando de la salvación que es en Cristo Jesús. En el cielo hay alabanza continua a Dios, porque dice aquí en el versículo 8 que no cesaban día y noche. Entonces, estos seres vivientes, los ancianos, ¿verdad? También están alabando a Dios. O sea, qué imponente y qué grande es esta majestad de nuestro Dios, que cuando uno puede contemplarle, ¿verdad? Uno no puede dejar de adorarle, de alabarle, de exaltarle, de darle gracias. Tristemente, muchos creyentes no alaban a Dios constantemente porque están muy atraídos por las cosas del mundo. Pero cuando tú vas conociendo mejor a Cristo, vas conociendo mejor a Dios, al Espíritu Santo, tú comienzas a confiar en Él, a amarle, a adorarle, a exaltarle. Así es que, ¿qué es lo que dicen? Santo, santo, santo. Entonces se destaca aquí, ¿verdad? La santidad de Dios, la pureza. En Él no hay ninguna injusticia, ni sombra de maldad. Él es Dios perfecto en todos los aspectos. Dios todopoderoso. Él todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Ahora, ¿qué confianza nos da eso a los creyentes? Saber que para Dios no hay nada imposible, que es nuestro Dios todopoderoso y que Él está cumpliendo todos sus planes como Él lo ha establecido. El que era, el que es y el que ha de venir, se recuerda y se renueva esta promesa, Él va a venir por nosotros, haciendo alusión obviamente también a Cristo. Verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces se destaca la eternidad de Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, Dios ha puesto también eternidad en el corazón del ser humano, dice en Eclesiastés capítulo 3. Entonces el corazón del ser humano es eterno. El cuerpo aquí tendrá un tiempo límite. Nuestros días están en las manos de Dios. Ni un día más, ni un día menos. Él es quien establece la fecha, el tiempo, el cual vamos a vivir aquí. Pero el corazón es eterno, es decir, el alma es eterna. Y este es el asunto. ¿Dónde vivirá tu alma eternamente? No hay más que dos destinos, como lo dije en un principio. O el infierno, que es real, que no es un estado de la mente, es un lugar real de condenación, de sufrimiento, o en el cielo, que es el lugar de la gloria de Dios. Ahora, Salmo 16:11, y ahorita regresamos a Apocalipsis 4. Ahora, ¿cómo es Dios? Ya dijimos, lo más importante que hay en el cielo es la persona de Dios, es Dios mismo. Salmo 16:11, aquí dice el rey David, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hay gente que Satanás los ha engañado pensando que el cielo es un lugar aburrido, por favor. El lugar aburrido será el infierno. Pero no habrá lugar tan hermoso. ¿Por qué? Porque está Dios. Dice, en tu presencia, Señor, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, cuando estemos con Dios, bueno, ya desde aquí tenemos el gozo de Cristo, pero cuando estemos en la presencia del Señor, plenitud y gozo perfecto. Delicias a tu diestra para siempre, por la gracia de Dios. Como dice la Escritura, las inescrutables riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y versículo 10, los 24 ancianos, o sea la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Entonces la iglesia, recuerden que los creyentes reciben esas recompensas, pero cuando estemos ante el trono del Señor, lo que haremos es, Señor, las recompensas que tú nos das, las ponemos a tus pies, porque todo es tuyo, todo es tuyo, todo lo que tenemos es por tu gracia, para que Él reciba siempre la honra y la gloria. Y concluye con esta alabanza, diciendo, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria,
y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces no hay casualidad en el universo, no hay casualidad en este mundo. Por eso la evolución es una creencia aberrante, obviamente, porque Dios nos creó, a los seres humanos, Dios creó este planeta y Dios creó todo el universo. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? Pues la actitud que se ve en el cielo. Reconocer, Señor, tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Déjeme concluir entonces haciéndole una pregunta. ¿Y cuando usted muera, a dónde irá? Si muere el día de mañana o en 4 horas, no sabemos. ¿A dónde va? Si usted ha rechazado a Cristo, no cree en Él, y usted ha vivido para sí mismo, para el pecado, para lo que sea, ¿verdad? Usted va a la condenación, pero Dios no quiere eso. Si usted viene hoy y viene a Cristo y le pide perdón y se arrepiente y le dice, Señor, ven a mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para perdonarme y limpiarme. Aquí estoy, Señor. Toma el control de todo mi ser. Yo creo en ti. Quiero ser tu hijo, tu hija. El Señor no rechaza a quien viene a Él. Y el Señor en ese momento le perdonará y su presencia vendrá a su vida y le dará una nueva vida y le dará también la salvación, el destino eterno en el cielo con Dios para siempre. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga y con esto concluimos. Nos vemos, Dios mediante, el domingo en el renuevo a las 12 del día y el próximo miércoles, Dios mediante también, pues seguimos aquí en este estudio los miércoles a las 7 de la noche. Recuerden que posteriormente se sube también este estudio, esta transmisión en YouTube. Bueno, pues oramos y Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque existe un cielo y lo más importante es que tú moras en el cielo. Y también ahora, Señor, moras en el corazón de todos aquellos que hemos acudido a Cristo, Señor, con corazones arrepentidos y con nuestra fe puesta en Él. Gracias, Padre, porque por tu voluntad existen todas las cosas, tú las has creado. Y, Señor, gracias por esa confianza que nos das. Eres santo, eres perfecto, eres todopoderoso, mereces toda la honra y la alabanza. Y que nuestras vidas te adoren y te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.